¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen de la actualidad parlamentaria de la semana. La Cámara le ha vuelto a pedir al Ejecutivo que reconsidere su postura respecto a la oferta pública de empleo en educación. Y lo ha hecho con los votos de la oposición, pero también de Izquierda Esquerra y Podemos. Posiciones enquistadas entre los miembros del cuatripartito a unos días de que previsiblemente se convoque la OPE de Educación. El Parlamento ha vuelto a pedir al Ejecutivo que la reconsidere y se plantee una nueva oferta equilibrada de plazas tanto en castellano como en inglés y en euskera. Algo a lo que se ha sumado Podemos, que pide una reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Programático. A la vista de la discrepancia en cuanto a cómo abordar dicha necesidad y el número de plazas necesarias, debe convocarse una comisión de seguimiento en el seno del cuatripartito conformada por técnicos para velar porque se lleve a cabo dicha OPE de forma real, justa y objetiva y el plazo adecuado para ello. Inmóvil en su postura, Izquierda Esquerra, que sigue exigiendo al Ejecutivo que rectifique. Pues volvemos a reiterar al Gobierno que tenga sentido común, o si no lo tiene en este tema, por lo menos que atienda al Parlamento, que sepa sumar y restar, que sepa el Gobierno sumar y restar. Una OPE que divide el cuatripartito. EH Bildu y Geroa Bai consideran que es la adecuada, aunque dicen esperar lograr un consenso entre las cuatro fuerzas. Si se llegara a un momento, a una situación en la que se nos demostrara con claridad que la OPE es mejorable, posible legalmente, y que respondiera mejor a las necesidades educativas, no tendríamos ningún inconveniente en reconocer esa posible mejoría. Pero hasta este momento no hemos visto ningún dato que nos lleve en esa dirección. Acercar posturas en lo que se pueda, por nuestra parte, abiertos a esa posibilidad, aunque repito, las formas han dejado que desear, pero nosotros con el contenido de la OPE sí estamos de acuerdo. UPN y Partido Popular han dado un paso más en su rechazo a esta oferta pública de empleo. Las dos formaciones pedirán la reprobación del consejero Mendoza. Ha mentido, dijo al inicio que esta era una propuesta, que se podía modificar, que se podía hablar, que se podía llegar a acuerdos, hablaba de consenso, pues luego no se ha modificado ni una coma. Esto es una imposición total y absoluta. Es el momento de dar esa reprobación y de hacer esa reprobación a este consejero. El Partido Socialista sigue exigiendo al Gobierno que haga caso al Parlamento. Nos quejábamos antes de que UPN no escuchaba a la mayoría de este Parlamento y ahora el nuevo Gobierno sigue haciendo exactamente lo mismo. El consejero Mendoza ya anunció su intención de convocar la OPE en la segunda quincena de enero. No ha sido el único asunto relevante de esta semana. El consejero de Salud ha explicado en sede parlamentaria los motivos por los que no se renueva el convenio que permite que los trabajadores de la universidad sean atendidos en la Clínica Universidad de Navarra. Además, la Comisión de Desarrollo Económico ha visitado Lecaroz para comprobar in situ cómo será el proyecto de Arosteguía que confronta a los miembros del cuatripartito. Visita de la Comisión de Desarrollo Económico a Lecaroz. Aquí la alcaldesa de la localidad les explica in situ cómo será el proyecto de Arosteguía, que contempla la creación de un hotel, un campo de golf y más de 200 viviendas. Un proyecto rechazado en Lecaroz y que divide el cuatripartito. Solo Geroa Bai lo defiende. Yo lamento, sí, que sí, pues esto ha generado tensiones y yo no sé hasta qué punto llegan a estas tensiones entre las fuerzas, sobre todo con Bildu. Ha habido un último informe en el que se desestiman los requerimientos y una vez que se desestiman estos requerimientos el tema jurídico ya está cerrado. Entonces es que no queda otro que aceptar que esto se contemple como un proyecto de incidencia supermunicipal y adelante con el proyecto. EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra critican el fondo y las formas y piden que se haga una consulta ciudadana en la zona. Nosotros vamos a mantener una posición crítica sobre el mismo, como ya lo hemos dicho. Seguimos considerando que se puede intentar buscar una solución que concite el interés de todas las partes, pero en todo caso ese instrumento de la consulta nos parece que es determinante. Somos conscientes de que la mayoría política del Ayuntamiento está a favor de este proyecto, pero eso no empece para que sigamos pensando y defendiendo
que esto nunca debió convertirse en un proyecto de incidencia supramunicipal. Esto se resuelve no por la manera de declarar un PSIS, que para nosotros es un mecanismo profundamente antidemocrático, donde se trata de sortear la voluntad de la ciudadanía afectada por los proyectos, sino que un gobierno del cambio como el que tenemos ahora tendría que activar el mecanismo del derecho a decidir de la ciudadanía. Esto es un pelotazo urbanístico en toda regla y que desde luego un desarrollo urbanístico de estas características entendemos que no está pensado, no está consensuado y, en fin, bueno, es que es totalmente desproporcionado. Los tres grupos de la oposición se muestran a favor de un proyecto que aseguran traerá inversión a la zona. Un día nos decía el señor alcalde, y hoy también supongo que ha venido con la chapela de presidente de la Junta General, porque desde luego todas las declaraciones que ha hecho con la chapela de alcalde del Valle no las puede hacer porque sabe que el mandato y lo que piensa el pleno del ayuntamiento y se ha manifestado en pleno es lo contrario, todo lo contrario de lo que está diciendo. Creemos en el desarrollo económico de la zona, entendemos que es una buena opción, que se cumplen todos los parámetros legales, que es sostenible y por tanto pues desde el Grupo Parlamentario Socialista, desde el Partido Socialista, pues estamos a favor de este tipo de iniciativas. Nos parece una gran oportunidad para el Valle del Baztán, sobre todo porque va a crear desarrollo económico, va a afianzar la población en este valle, también va a crear puestos de trabajo. La decisión de no renovar el convenio con la Clínica Universidad de Navarra para la asistencia sanitaria de los trabajadores responde, según el Gobierno, a criterios jurídicos y económicos y nada tiene que ver con cuestiones ideológicas. Defiende el consejero que atenderles en el sistema público es asumible y más barato. ¿Era esta una solución técnicamente posible? ¿Estaría en sintonía con el principio de universalidad de la asistencia sanitaria? Y en las estimaciones económicas realizadas tendría, por supuesto, menor coste que la actual prestación por parte de la Clínica Universidad de Navarra. Desde 2009 la asistencia a este colectivo ha tenido un coste de alrededor de 14 millones de euros más que si se hubiese hecho con los recursos del Servicio Navarro de Salud. UPN y Partido Popular han criticado la decisión del Ejecutivo. Esto es una decisión política, ideológica, sectaria, de las fobias que tienen contra esa empresa, con la empresa Universidad de Navarra, que es la segunda empresa de Navarra. A las arcas forales y a todos los navarros nos sale más barato. Que sí, señor consejero, que nos sale más barato. Que diga usted lo que diga, pero que es que no es así. Que si esto hubiese sido ilegal, sabe usted perfectamente que la Cámara de Comptos ya lo hubiese dicho en su informe. ¿Y ustedes van a dejar de ofrecer a los docentes que puedan elegir entre Muface y el Servicio Navarro de Salud? Pues claro, eso también es equidad, ¿eh? Eso también es equidad. Es verdad que Muface pertenece al Ministerio, pero también lo subvencionamos nosotros, también lo pagamos. Por su parte, el resto de grupos han defendido la decisión. Hoy que escuchamos hablar de fobias, pues igual hay que hablar de filias también, hay que hablar de filias. Y aquí ha habido una política de trato de favor en base a filias ideológicas, concretas, y en base a amiguismos, y en base a clientelismos. Significa y es un beneficio para todas aquellas personas que yo creo que es la mayoría de la ciudadanía que considera que nadie hay más que nadie y que nadie tiene que tener unos privilegios en este mundo. Es decir, que estos tiempos, vuelvo a decir, se han acabado. Yo entiendo que haya personas acostumbradas a vivirlos que les cueste renunciar, pero es lo que hay y cada vez debemos de intentar que así sea. Estos años de los recortes tras los recortes, uno tras otro, todos los años, y manteniendo un contrato con la CUN, que ha tenido una sobrefinanciación de 14 millones de euros. Este es el dato para nosotros de esta sesión de trabajo, que es un escándalo político. El consejero ha afirmado que el ahorro estimado de casi 2 millones de euros se destinará a mejorar los recursos para reducir las listas de espera, a reforzar la atención primaria y a programas de promoción y prevención de la salud. UPN pedía al Gobierno un recurso ante la sentencia que anula el proyecto de Magnesitas y se apoya en una directiva europea que dice que debería realizarse un plan o proyecto por razones de interés público de primer orden a través de medidas que lo compensen. A los regionalistas se han unido socialistas y populares que han puesto el foco en los riesgos para el empleo y el futuro de la zona. El desarrollo de los valles y de su gente pasa porque el Gobierno se implique. Esto es muy sencillo si hay voluntad, pero ¿de verdad el Gobierno la tiene? Yo espero que sí. Si existe voluntad por parte del Gobierno, se pide al Ejecutivo que se comprometa a declarar el proyecto de interés público y a tomar las medidas compensatorias oportunas que permitan realizar la actividad. Reanudar este proyecto, que es importante para el incentivo económico de la comarca, el mantenimiento y la conservación de nuevos puestos de trabajo. Los miembros del cuatripartito han defendido que el convenio perjudicaba al medio ambiente y que apuestan por alternativas a este proyecto en Zilbeti. Dicen los informes jurídicos que este proyecto no está bien hecho, de la misma forma que otros informes dicen que otros sí están bien hechos. Dañaría
hábitats del interés comunitario y entornos de alto valor y perjudicaría a la fauna protegida y sus hábitats. Tampoco se trata de hacer la trampa de presentar la situación en términos viciados de todo o nada, de plantear esta iniciativa como única solución para el desarrollo de la zona. Que hay soluciones tanto en las propias opciones y posibilidades que tiene esta empresa de mantener la actividad, pero también cumpliendo la normativa y también en otros proyectos y en otras propuestas de desarrollo. Y llega el tiempo para nuestra entrevista de cada semana. En los próximos minutos charlamos esta vez con el parlamentario socialista Santos Cerdán. Señor Cerdán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llevamos ya unos cuantos meses de legislatura, es una legislatura diferente, con un cambio de gobierno, con una fórmula diferente también, con un ejecutivo sustentado por 4 partidos. A estas alturas, ¿qué valoración podría hacer usted de lo que llevamos de legislatura? Bueno, pues está siendo una legislatura pues diferente a lo que conocíamos, ¿no? Tenemos un gobierno que está sustentado por 4 formaciones políticas que suman 26 parlamentarios, que es justo la mayoría absoluta de esta Cámara. Y algo que esos 4 grupos criticaban en campaña, y algunos ya que eran viejos en esta Cámara criticaban de actuaciones que hacían anteriores gobiernos, que era aplicar el rodillo, es lo que están aplicando ellos. Por lo tanto, la valoración, lejos de ser positiva, yo la calificaría de decepcionante en los primeros meses, porque esto es el Parlamento, y aquí se viene a dialogar, a acordar, a pactar, y es algo que los 4 grupos que están sustentando el gobierno no lo están haciendo. ¿Esperaba que fuese de otra manera? Sí, esperaba que se podría llegar a acuerdos dentro del Parlamento. Esperaba que por lo menos escucharan las propuestas del resto de formaciones políticas y luego en libertad están y pues tienen su poder de decisión de si aceptan o no aceptan las enmiendas o propuestas que puedan llegar del resto de fuerzas políticas que no son las 4 que sustentan al gobierno. Es una legislatura también con un Partido Socialista de Navarra renovado, en un 70%, con un nuevo grupo parlamentario también, con una nueva portavoz. ¿Cómo lo están viviendo como Partido Socialista? Pues muy intensamente, ¿no? Porque afortunadamente tenemos un grupo pues que estamos pues trabajando muy intensamente, de la mano todo el grupo. Yo creo que tenemos una buena comunicación entre nosotros, un grupo muy agradable de trabajar, y yo creo que bueno, pues nos tomamos la vida parlamentaria y la vida política con la seriedad que se merece, y nos gusta venir al Parlamento con las cosas trabajadas, preparadas y argumentadas. Intentando, no sé si también adaptarse un nuevo a estos nuevos tiempos y a esta nueva forma de hacer política que estamos viviendo de un tiempo a esta parte. Por eso lo digo, que a nosotros nos gusta venir al Parlamento con las cosas trabajadas, preparadas y argumentadas, y no sé si es vieja política o es nueva política, porque es que a veces parece que la nueva política es venir y decir cualquier cosa, bueno, pues yo creo que la vida política y la actividad parlamentaria necesita también de cierto rigor político que a veces no existe. Decía que esperaba otra cosa de este nuevo Ejecutivo, de estas 4 formaciones que sustentan al Gobierno. Lo cierto es que, bueno, ahora hablaremos de algunos de los temas que generan controversia en esta Cámara durante las últimas semanas. ¿Cree que se puede poner en peligro en algún momento ese acuerdo entre las 4 fuerzas? Lo veo muy difícil porque antes de debatir en el Parlamento, bueno, pues ellos tienen su fórmula de acordar antes de venir aquí, y la verdad yo creo que el acuerdo programático creo que tiene buena salud. Yo creo que es difícil que se rompa ese acuerdo programático por parte de las 4 formaciones que lo sustentan. Sin embargo, sé que tienen posturas muy encontradas. Por ejemplo, vamos a hablar de la OPE de Educación. Esta semana el Parlamento le ha vuelto a pedir al Ejecutivo que la reconsidere, que se haga un nuevo reparto de las plazas de manera más equitativa entre el castellano, el inglés y el euskera. Los grupos de la oposición venís pidiéndolo desde el principio, Izquierda Esquerra también, pero también se ha sumado Podemos. Pues veremos a ver. ¿Tienen confianza en que se pueda revertir esta OPE de Educación? Veremos hasta dónde llega Izquierda Esquerra y a ver hasta dónde llega Podemos, ¿no? Nosotros lo estamos pidiendo desde el principio. No tenemos nada en contra del euskera, pero sí queremos que la OPE tiene que ser más equilibrada. La realidad es la que es en Navarra, y no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y cuando digo ciudadanos de primera y de segunda, la realidad de Navarra es que más de la mitad de la ribera, del Pamplona hacia abajo, más de la mitad en lo que es territorio, no se habla euskera, ni en muchos casos había posibilidad de aprender euskera, porque somos así en Navarra y es así.
bueno, pues esos ciudadanos que hoy no sepan euskera, pues van a tener difícil poder acceder a un puesto de trabajo en la administración. Y eso es crear ciudadanos de primera y de segunda. Y hay bastante desequilibrio territorial en Navarra, económico y social, como para también generar un desequilibrio económico, no, un desequilibrio territorial en lo lingüístico. Yo creo que flaco favor hacemos y yo creo que hay que trabajar en lo que une a un pueblo y no en lo que nos separa. Ahora por delante lo más importante está pendiente la aprobación de los presupuestos generales de Navarra. Todos los partidos, también el suyo, han presentado ya sus enmiendas parciales. ¿Tiene esperanza el Partido Socialista de que se puedan aceptar algunas de las que ustedes presentan? Pues no muchas. No muchas, porque hemos visto ya que bueno, ya hay un acuerdo de las 4 formaciones con enmiendas que han presentado. Algunas de las que entre ellos han presentado también las llevamos otras formaciones políticas y tengo la sensación de que va a pasar muy rápido y no van a aceptar las enmiendas del resto. Yo no sé si ya es por imposición de alguna de las formaciones que forman el acuerdo programático, si es que, porque tanto la presidenta, la señora Barcos, como su grupo Gero Abay, sí que hablan siempre de diálogo, por lo menos cuando hablan con los medios de comunicación, hablan de diálogo con el resto de fuerzas, pero ese diálogo a día de hoy no ha existido. Ya no sé si es porque no quieren o es porque alguien de otro grupo no les permite hablar con el resto de formaciones políticas. ¿Qué sería lo más importante o lo prioritario para el Partido Socialista de Navarra que tuviera que ser enmendado en este proyecto de presupuestos? Bueno, hemos presentado 94 enmiendas, ¿no? Y nosotros todas las que vayan en el desarrollo económico de la comunidad, en lo social, ahí mi compañera Nuria Medina ha trabajado intensamente en ese departamento y ha presentado diferentes enmiendas. Hemos presentado enmiendas a una moción que se aprobó también aquí en el Parlamento con el copago sanitario. Pues hay que hacer en el Parlamento, presentamos una moción, la vota los 4 grupos que forman el acuerdo programático y luego no ponen los recursos necesarios para que esa moción que fue aprobada pues se lleve a cabo, ¿no? Pues es un poco pues la desilusión que dices, bueno, decide el Parlamento ha decidido quitar el copago, meter esos 6.000 millones de euros para eliminar el copago, pero luego a la hora de la verdad, cuando hay que poner los números en el presupuesto, pues no aparecen, ¿no? Bueno, pues un poco vemos la forma de actuar y esperemos a ver qué es lo que la semana que viene nos hacen con el resto de enmiendas que presentamos. ¿Qué supondría para el Partido Socialista de Navarra este proyecto de presupuestos tal y como lo ha presentado el Ejecutivo? Bueno, pues en lo económico y en lo que entendemos como desarrollo para la comunidad, yo creo que hay un parón importante. Sabemos lo que piensan algunas formaciones políticas que están sustentando al Gobierno con respecto al TAF, con respecto al Canal de Navarra. Me refiero a ello porque es el departamento que yo llevo, ¿no? Pero no sabemos qué es lo que dice el Gobierno o lo que quiere decir el Gobierno, porque todo lo trasladan a vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un estudio. Luego, ahora la verdad, miras también presupuesto y hay poco dinero para realizar esos estudios. Entonces, bueno, yo creo que ya va siendo hora de dejar de demorar las cosas y ponerse a trabajar. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer estudios, valorar si es necesario el tren de alta velocidad tal como está planteado el tercer hilo, es necesario saber por dónde tiene que ir, cómo y en qué momento se hace el Canal de Navarra, pero siempre con una premisa de que es necesario hacerlo. Y eso el Partido Socialista siempre lo hemos dicho y bueno, y veremos a ver cómo evoluciona. Precisamente esta semana el tren de alta velocidad ha vuelto a estar encima de la mesa con esa reunión que mantuvo el vicepresidente económico con la ministra de Fomento. Navarra reclama que se le paguen 30 millones, el Estado dice que no se han cumplido los plazos para las obras, le pide un compromiso a Navarra con esta infraestructura y que se revisen los plazos que hay ahora encima de la mesa para que se pueda pagar esa cantidad. Parece que hay buen entendimiento de las dos administraciones, pero... No, si buenas palabras siempre suele haber, pero luego de la efectividad pues no se produce. Si ha habido retraso con las obras, no es exclusivamente del gobierno anterior de Navarra ni del gobierno actual, cuando menos, ¿no? Sino es más por el gobierno del Partido Popular en España, donde sí paralizó y frenó las obras del TAF en Navarra, ¿no? Pero a partir de ahí yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno de Navarra es dialogar con el gobierno de España, aunque ahora está en funciones, y esperar a ver cuál es la apuesta, porque desconocemos cuál es la apuesta de este gobierno, si vamos a seguir apostando por el tren de alta velocidad, si es
tercer hilo, pero yo lo que pido al Gobierno es que con esta infraestructura, que es importantísima para Navarra, para no descolgarse del resto de ciudades que van a tener, todas las ciudades de España, a tener alta velocidad, y seguramente en Navarra, si no la apostamos por ello, nos quedaremos fuera, hay que valorar los tiempos, unos tiempos que sean rentables para los empresarios, para la administración, los tiempos que nos pueda costar trasladarnos con un tren de alta velocidad, y luego lo más importante, el ancho de vía. El ancho de vía europeo es lo que nos pide todas las empresas, es lo que trae desarrollo y traerá desarrollo a esta comunidad. Y no estar enlazados con el ancho de vía europeo, me da igual cómo, es algo que puede ser muy perjudicial para Navarra. Esta semana se ha conformado el nuevo Congreso de los Diputados con el diputado del Partido Socialista de Navarra, José María Fernández. ¿Qué esperan que se pueda conseguir en esta nueva legislatura para Navarra? Bueno, lo que esperamos primero es que se forme un gobierno progresista en España, un gobierno progresista que esté presidido por Pedro Sánchez, ¿no? Y seguramente que con un gobierno progresista y con lo que ha caracterizado siempre al Partido Socialista cuando ha estado gobernando, que es el diálogo, se puedan conseguir muchas cosas. Esperemos que se desbloquee pues, infraestructuras tan importantes como el Canal de Navarra, el tren de alta velocidad, y luego bueno, pues, veremos a ver también con el autogobierno pues, algunas cosas que también serían buenas negociarlas o renegociarlas, ¿no? Pero evidentemente eso pasaría solo por un gobierno progresista, porque hemos visto que con un gobierno del Partido Popular pues las cosas no son así. ¿Le preocupa lo que está sucediendo en Cataluña? Hombre, claro que es preocupante. Es preocupante cuando vemos pues, una serie de partidos políticos que lo que están planteando es la desconexión con el resto del Estado. Me preocupa el oído sordo que hacen a los votos de la ciudadanía de los catalanes, ¿no? Donde plantearon unas elecciones que eran plebiscito, lo pierden y siguen con la misma hoja de ruta, ¿no? Me preocupa, y les debe preocupar también a muchos catalanes y catalanas, cuando, no sé si les cuentan toda la verdad, ¿no? Pero yo voy a poner un ejemplo. Lo que aportan los trabajadores y trabajadoras catalanes a la Caja de la Seguridad Social son 5.000 millones de euros menos que lo que cobran los ciudadanos catalanes y catalanas en pensiones. Si se hace esa independencia que tanto ansian, ¿cómo van a pagar esas pensiones y ese desempleo a los ciudadanos y ciudadanas catalanes? ¿De dónde van a sacar esos 5.000 millones que les hacen falta? Cuando le preguntan eso a Esquerra Republicana, dicen, la independencia no es una cuestión de dinero, haremos los esfuerzos que tengamos que hacer, que se lo expliquen a los ciudadanos y ciudadanas. El tema de Cataluña, sin embargo, es una de las mayores dificultades para poder llegar a un acuerdo con Podemos, ¿no? A la hora de que Pedro Sánchez pueda ser nuevo presidente del gobierno. Es que cuando alguien va a hablar y a negociar, no puede ir poniendo líneas rojas insalvables, ¿no? El decir, cualquier acuerdo de gobierno pasa por un referéndum en Cataluña, o cualquier acuerdo de gobierno pasa ahora porque podamos formar 4 grupos, que está diciendo Podemos. Yo creo que el señor Pablo Iglesias tiene que saber que negociar no es imponer. Al negociar, todo el mundo tiene que ceder, unos y otros, ¿no? Y yo creo que se tiene que dar cuenta que la campaña electoral ha terminado. Es momento del Parlamento, es momento del Congreso, es momento de dialogar, de pactar, de acordar. Y la ciudadanía española quería un cambio en lo social sobre todo. Ahí están los 15 puntos que le ha puesto el Partido Socialista. Sobre eso, hablemos todo lo que sea necesario. Sobre la desconexión, referéndums del Partido Socialista, tenemos claro lo que es España, y eso no vamos a trabajar nosotros nunca por romperlo. Veremos qué pasa con Pedro Sánchez. De momento, un socialista, Patxi López, es el presidente del Congreso de los Diputados. Así es, pues un acuerdo más, ¿no? Donde pues con Ciudadanos había un acuerdo, con la abstención del Partido Popular, creo que ha sido así. Bueno, pues hoy tenemos a Patxi López, que acaba de ser nombrado presidente del Congreso, y seguramente que lo hará bien, porque ha demostrado en su etapa de Lehendakari, bueno, pues que es una persona que es capaz de dialogar con todas las fuerzas políticas. Y hablando de diálogo y todo el proceso de Cataluña, quiero recordar también el plan Ibarretxe, los problemas que había en esos tiempos con el plan Ibarretxe y Euskadi, ¿no? Llegó un partido socialista al gobierno y aquello se arregló con diálogo. Tendrá que llegar un gobierno socialista a España para que lo de Cataluña se arregle con diálogo. Señor Santos Cerdán, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. Muy bien, gracias a ustedes. Buenas tardes. Así terminamos. Hasta aquí la información parlamentaria de la semana. Gracias, como siempre, por su compañía. Adiós.